Para estudiar cualquier tema es necesario hacerlo desde sus mismos orígenes, y muy particularmente cuando estudiamos doctrinas bíblicas. Y este es el caso de la Trinidad. A la pregunta, ¿cómo se desarrolló esta doctrina? ¿Podemos trazar sus orígenes desde la misma Escritura? ¿O tal vez desde los orígenes de la misma iglesia cristiana? Es totalmente cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia. De hecho, hay palabras o términos que usamos para describir la naturaleza de Dios que no encontraremos en ninguna concordancia bíblica, como por ejemplo omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Aún el concepto de ateísmo se enseña en las Escrituras. La palabra teocracia, por ejemplo, no se encuentra en la Biblia. Entonces, aunque sean solo nombres y así no nos gusten por nuestras presuposiciones, sus conceptos sí se encuentran en la Biblia, y estos conceptos son los que nos llevan a las diferentes doctrinas dentro del cristianismo. El cristianismo de ambos pactos está profundamente fundamentado en la revelación de Dios de sí mismo en la Trinidad, un único y solo Dios que existe en tres personas iguales y eternas. No es simplemente cierto que la Escritura revele claramente la doctrina de la Trinidad. Tampoco usted encontrará en algún libro de historia cristiana un solo párrafo que explique de una vez y para siempre el concepto de Trinidad. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que esta enseñanza fue central en la vida y comunidad de los primeros cristianos. Esta verdad, impregnada en el pensamiento de estos cristianos y que fluía en sus mensajes de tal manera que fórmulas trinitarias se invocaban con frecuencia al comunicar las obras y bendiciones de Dios aún antes del siglo IV. Tome por ejemplo la expresión interna de arrepentimiento y devoción a Cristo, la cual los sumergía primeramente en su cuerpo, y la posterior expresión externa de obediencia por medio de la cual se manifestaba lo que el Señor ya había hecho en el interior del nuevo creyente. Esto es el bautismo. Jesús mismo dice: «Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Una persona no puede entrar en comunión con la Iglesia, el cuerpo de Cristo, sin un reconocimiento de que ellos, los primeros cristianos, lo estaban haciendo en el solo nombre y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considere por favor lo siguiente: la santidad y la justicia del Padre Celestial exigen que se pague el castigo por el pecado. El Hijo se convirtió en el sacrificio sin pecado que satisfizo las justas demandas del Padre. El Espíritu Santo convence y regenera al pecador para creer e invocar al Señor para salvación. Considera también cómo los primeros cristianos invocaban la Trinidad al bendecirse entre ellos, como en el saludo al final de la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad? Aquí es necesario hacer un paréntesis para que comprendamos algo. Cada vez que las Escrituras menciona al Señor o al Señor Jesucristo, pero menciona a Dios, siempre se estará refiriendo a Dios el Padre. Ahora bien, yo les pregunto, con base en estos versículos anteriores, de la manera como ellos invocaban la Trinidad al bendecirse entre ellos, podemos encontrar pasajes bíblicos donde los creyentes de la iglesia primitiva deseaban la gracia de Moisés, de Elías, del arcángel Miguel o aún de la gracia entre ellos. No. Tampoco se deseaban entre sí la comunión de fuerzas impersonales como el viento, la electricidad o mensajeros angelicales como Gabriel o Miguel. Y menos, una fuerza impersonal se manifiesta mediante señales y prodigios y diversos milagros. La gracia del Señor Jesús es gracia divina. La salvación fue primeramente proclamada por el mismo Señor Jesús. Y la comunión del Espíritu Santo es una comunión personal con cada creyente, la cual es igualada con la de Dios el Padre y la de Cristo. Los saludos en las diferentes cartas bíblicas también expresaban algunas veces esta verdad, como por ejemplo las líneas iniciales de Primera de Pedro. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Pedro no solo saludó a los hermanos mencionando cada persona que conforma la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que también expresó la obra divina de la salvación como una obra completa de la Trinidad. 1. La redención de los santos elegidos por Dios Padre. 2. La obra santificadora es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y 3. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Evangelio es un mensaje trinitario. La salvación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las Escrituras también nos expresan este mismo mensaje en todo lugar. Tome por ejemplo cómo el autor del libro de Hebreos lo expresa. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y vemos una poderosa expresión de esto en las palabras de Pablo a los ancianos en Éfeso, en el libro de Hechos. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Es posible que este versículo afirme claramente que Dios derramó su propia sangre por la iglesia, lo cual sería un claro testimonio
de la deidad de Cristo. Su propia sangre sería la sangre de Jesucristo, quien en última instancia fue quien derramó su sangre. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo quienes derramaron sangre. Pablo también expresó en Éfeso que vivir la vida cristiana estaba de igual manera arraigada en la Trinidad. Note como un ejemplo estas palabras de su carta a la iglesia en Éfeso. Por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. De igual manera, Judas exhortó de la siguiente manera: pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna. Gálatas también registra lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Gálatas también en 1:3 afirma: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Lo que fue verdadero para los autores bíblicos fue también verdadero para los primeros cristianos que recibieron la fe de ellos. En la Didaché, por ejemplo, uno de los primeros escritos cristianos fuera del Nuevo Testamento, el cual data dentro del tiempo de vida de la primera generación de cristianos, y con respecto a la instrucción del bautismo declara: en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Más adelante dice lo siguiente: si empero no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De igual manera, Justino Mártir, un escritor cristiano de mediados del siglo II, registra cómo se llevaba a cabo la comunión. Entonces, el pan y la copa de vino, mezclados con agua, son llevados al hermano que preside, y al tomarlos alaba y glorifica al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La Didaché y los escritos de Justino Mártir son, claro está, documentos humanos falibles. Recordemos que ellos escribieron no inspirados por el Espíritu Santo como escribieron los autores bíblicos. Sin embargo, tenían muy claro el pensamiento de qué era realmente la Trinidad. Estos escritos o documentos también solo nos dicen lo que los cristianos estaban haciendo en sus respectivas áreas locales. De hecho, cuando uno lee ambos documentos en su totalidad, existen diferencias en la forma como estas dos iglesias hacían las cosas. Sin embargo, y aquí este es el punto, lo que es claro es que la costumbre y adoración de los primeros cristianos estaban centrados en el nombre, la autoridad y la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta verdad puede haber encontrado diferentes expresiones externas por las diferentes congregaciones, pero siempre encontraremos la fórmula trinitaria. También vemos el modelo continuado en las tempranas cartas cristianas.
la epístola de los ancianos cristianos en Roma, a la iglesia en Corintio, la cual escribieron a finales del siglo I, dice: porque como Dios vive y el Señor Jesucristo vive y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos. Note que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la fe y la esperanza de los elegidos. De hecho, poderosas palabras. Las cartas de Ignacio, supervisor de la iglesia de Antioquía, en las primeras décadas del siglo II, abundan en tales referencias. Solo como un ejemplo, note su saludo al final de su carta a los magnesianos. Bien os encontráis en armonía, vosotros que habéis obtenido el Espíritu inseparable en Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Arístides, que vivió en Atenas a principios del siglo II y que fue uno de los primeros apologetas cristianos, escribió: porque ellos conocen a Dios, el Creador y el diseñador de todas las cosas, a través del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, y aparte de él no adoran a otro Dios. También Policarpo, el líder de la iglesia en Esmirna, y un mártir cristiano temprano oraron en el día de su muerte. Por lo tanto, también oró a ti por todas las cosas. Te bendigo, te glorifico, junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, con quien para ti y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y por todas las edades por venir. Amén. Ireneo, un gran pensador cristiano de finales del siglo II, también continuó esta práctica. Tales fórmulas pueden ser encontradas en su obra, como aquí, donde describe la creación del hombre como un trabajo triuno. Ahora Dios deba ser glorificado en su obra, ajustándola para ser conformada y modelada según su propio Hijo, porque por las manos del Padre, esto es, por el Hijo y por el Espíritu Santo, hombre y no simplemente una parte de hombre, fue hecho a la imagen de Dios. Cuando Dios creó el universo y al hombre en éste, cuando extendió los cielos con sus propias manos, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, Ireneo dice que Él lo hizo a él para ser conformado y modelado según su propio Hijo. La creación en general y la humanidad en particular son obras trinitarias. Esto fue lo que expresaron los primeros cristianos. Mientras que el simple hecho de tales fórmulas no prueba automáticamente que estos primeros cristianos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y que todos eran Dios, cuando consideramos lo que dicen al evocar estos títulos de forma conjunta, es difícil llegar a cualquiera otra extraña conclusión, como llegan generalmente los cultos no cristianos. Considere algunas de las alternativas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que el Padre es Jehová Dios, el Hijo es Miguel Arcángel y el Espíritu Santo es simplemente una descripción del poder sobrenatural por el cual Dios lleva a cabo sus poderosas obras. Pero pregunto, ¿por qué los cristianos bautizarían en el nombre de Dios un simple ángel y un término descriptivo para el poder milagroso de Dios? Los musulmanes creen que Jesús es solo un profeta humano y que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Pero, ¿realmente creen que alguien terminaría su carta con la bendición, la gracia de un simple profeta, el amor de Dios y la comunión del ángel Gabriel estén con ustedes? ¿Habrían dicho los primeros cristianos que un ángel, un profeta o una fuerza impersonal eran la fe y la esperanza de los elegidos junto con Dios mismo? ¿Podría atribuirse la creación de la humanidad a un hombre
que aún no había sido creado? ¿Podría alguien tomar hecho a la imagen de Dios para querer decir modelado según Miguel Arcángel? No. Este modelo solo tiene sentido en el contexto de la enseñanza clara y bíblica que el único y solo Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios maravilloso y tripersonal es el centro de la fe cristiana y debe ser el centro de la vida cristiana.